Bien, bueno, pues vamos a dar comienzo a la última de las mesas redondas de esta jornada que sucede que es, de alguna manera, nuestro último acto público en España como comisarios. Me ha tocado a mí en suerte despedir esta trayectoria de 2 años de 16ª edición de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. Reconozco que me embarga la emoción de alguna manera, supongo que también es porque se acumula el cansancio y después una itinerancia donde Ángel citaba a Sísifo esta mañana. Nosotros no transportamos piedras, pero sí que hemos transportado cajas de una esquina a otra de España, ¿no? Y eso al final genera emoción, pero también un cierto cansancio. Tiene, por tanto, este acto algo de retrospectivo, ¿no? De recuerdo velado de lo que ha sido la trayectoria de la Bienal, que quisimos, desde el proyecto que participó en el concurso, que convocó el Ministerio justo ahora hace 2 años, que fuera muy participado en cuanto al número de sedes a donde iba a itinerar la exposición, es decir, cumplir con esa especie de mandato ortodoxo por el cual una Bienal debe ser una especie de mensajero de la arquitectura contemporánea española, que a cuantos más sitios llegara mejor, y por otro lado, participado en cuanto a las voces que convergieran en torno a la Bienal. A partir de la primera itinerancia, que en realidad fue la inauguración en Sevilla, donde ya tuvimos la ocasión de escuchar a los autores de los 20 proyectos que fueron premiados dentro de una selección de casi 600. La exposición de la Bienal itineró a otras ciudades y hubo siempre una serie de actos paralelos que nos parecían que era una forma de amplificar la voz de la Bienal, de hacer que hubiera un eco, una suerte de resonancia que quedara ya pregnada de alguna manera en los espacios donde la Bienal había ido. Hemos hecho una serie de actos que hemos querido intencionadamente que sean muy variados para que suceda que ese discurso, además de alimentado por múltiples voces, pues fuera complementario. Hemos hecho incluso algunos actos de metacomisariado, si se puede decir, porque 2 de los actos fueron, uno de ellos en Granada, donde le dedicamos el encuentro con otros arquitectos y creadores al catálogo de la Bienal, como un hecho que merece la pena reflexionar en torno a él, como el testigo escrito que quedará de esta Bienal para el futuro, igual que ha sido en las 15 ediciones anteriores. Otro fue en Cádiz, donde nos reunimos con los comisarios de las anteriores bienales para comparar, para contrastar cuáles habían sido los diversos proyectos expositivos, qué suerte de conclusiones se podían empezar a tomar en consideración después de 10 años de arquitectura española retratado por 4 bienales, 10 años además especialmente accidentados, si me permitís la expresión, ¿no? Donde han sucedido crisis inmobiliarias y financieras, crisis sanitarias, frentes bélicos que se han reabierto dolorosamente, y todos ellos, porque la arquitectura al final siempre es como una especie de elemento que sufre la tensión y las vibraciones de cualquier suceso que pueda suceder en la sociedad, al final se ve interpelada y afectada por todo ello, ¿no? Después llevamos las cajas a Zaragoza, al Centro Etopía, donde quisimos plantear una conversación en torno a los discursos quizás más radicalmente contemporáneos, ¿no? Ligados a la creación contemporánea en este centro que está pensado y donde convergen precisamente prácticas artísticas del presente más vigente, ¿no? Después anduvimos a Coruña, si no recuerdo mal, ¿no? Donde hay una veta de arquitectura especialmente fructífera, seguramente bien anclada en las raíces de la tradición, y por eso el momento o el tema que quisimos que se desarrollara tenía que ver con la identidad y la cultura del lugar como motor para la creación de la arquitectura contemporánea y cómo eso al final acaba redundando también en la producción futura. De allí fuimos a Palma de Mallorca, donde una especie casi de paradoja quisimos poner la lupa en torno a la vivienda pública, porque sucede que es un lugar donde ha habido especial representación de la vivienda pública entre los proyectos premiados, pero al mismo tiempo, como sabéis, sufre pues, los males de las dinámicas actuales de turistificación que tanto están afectando a los tejidos residenciales y a los vecinos autóctonos, ¿no? Y finalmente acabamos aquí en Madrid, la itinerancia nacional, donde desde el principio de la propuesta comisarial ya había la voluntad de abrir la voz, de abrir el debate de la arquitectura española a agentes de distintas disciplinas, ¿no? María comentaba en la mesa anterior
que esta bienal, comisariada por Ángel, por María y por mí, ya digo, perdónenme si me pongo un tanto melancólico, pero empieza a sonar ya despedida, en el fondo es para nosotros la última derivada de una serie de encuentros que hicimos junto a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en los años más duros de la crisis, precisamente cuando las instituciones habían desertado de promover el encuentro público en torno a la arquitectura, y entendimos que era un momento especialmente idóneo para que los arquitectos pensáramos junto a ciertos cómplices, ¿no? Cómplices que fueran escritores, comisarios, artistas, periodistas, gente que nos ayudara a remontar aquel momento de crisis, que no era solo material, sino seguramente también una cierta crisis de valores de la arquitectura, ¿no? Después de haber desarrollado esas ediciones, cuando surgió la posibilidad de presentarnos al concurso de la Bienal, teníamos claro que algunas de las ediciones de estas jornadas tenían que dedicarse de nuevo a la convergencia de estas voces variadas y quisimos que fuera el colofón de la Bienal. Precisamente las 3 jornadas, las 3 mesas redondas que en la jornada de hoy estamos celebrando, ¿no? Las 3 jornadas se han estructurado en torno al gran argumento que quisimos poner sobre la mesa cuando presentamos el proyecto de la Bienal, ¿no? Que es fundamentalmente el tiempo. Cómo el tiempo, desde su eco pretérito, influye en las acciones del presente y en la trayectoria futura de las arquitecturas que están por venir, cómo el presente necesita ser medido continuamente para que tengamos una actitud crítica en cuanto a lo que estamos haciendo e intentar vislumbrar precisamente a través de estos 2 tiempos, el pasado y la inmediatez del hoy, cómo será la arquitectura que está por venir. De ahí el lema de medio plazo. Así que mis 2 colegas, María y Ángel, que han comisariado las mesas dedicadas al pasado y al presente, identificados como identidades y como procesos, me van a perdonar que diga que la mesa realmente importante es la nuestra, que es la que va a hablar del futuro, claro, es la que va a hablar de los retos. Porque hoy se ha aludido mucho a esta idea tan metafórica, pero también tan clarificadora, ¿no? De que diferenciaba entre creadores y creativos, hablando de aquellos que tiran la flecha, ¿no? Y de repente la diana siempre aciertan, y el artista más bien como un tipo que pone la flecha y después dibuja la diana y así siempre acierta. Hoy hemos agotado hasta la extenuación esta metáfora, pero la quiero mencionar por 2 cosas. La primera, porque cuando yo conocí a Ángel, precisamente, creo que fue en la primera conversación, surgió ya ese cuento que habíamos leído entonces de la mano de Luis Moreno Mansilla, escrita en una revista que habíamos visto como estudiante y que nos pareció especialmente evocadora. La segunda, porque esa metáfora, si encaja bien en alguna de las cuestiones que se han dicho hoy, sin duda es en el papel de un comisario de Bienal de arquitectura. Ojo, sé, Blanca, que luego discutiremos sobre esto y que me dirás que las de arte son de otro tipo. Pero claro, un comisario de Bienal de arquitectura hace un ejercicio que es casi rocambolesco, porque establece un argumento y ahora queda a la espera de que lleguen una serie de proyectos arquitectónicos que han sido la producción de la arquitectura de un país durante 2 años, que está por ver si realmente se ajusta a ese argumento que previamente ha establecido. Con lo cual, en ninguno de los casos, la metáfora de aquel que primero pincha la flecha y luego dibuja la diana se ajusta de un modo mejor, ¿no? En nuestro caso, esa dificultad prácticamente insoslayable se duplica, porque nuestra apuesta era encima pensar que esos proyectos que estaban contando el presente absolutamente pues inmediato de la arquitectura española, iban a ser capaces de predecir el futuro. Misión que por otra parte es absolutamente imposible, porque en el momento que hablamos del futuro lo hacemos ya presente, ¿no? Acabamos con su cualidad de impredecibilidad, ¿no? De modo que al final la Bienal se agota, llegamos ya a diciembre, han pasado 2 años, tenemos 20 proyectos excelentes expuestos, pero si os soy plenamente sincero, no estoy del todo seguro si hemos sido capaces de enumerar esas cualidades que tendrá la arquitectura en el futuro y que era nuestra gran apuesta en el concurso que nos permitió llegar hasta aquí. Esperemos que esta mesa, precisamente, esta mesa redonda, nos ayude a vislumbrar esas trazas de la arquitectura del futuro que entendemos que esta Bienal pues prometía que iba a alumbrar. Bueno, los 4 invitados a la mesa de hoy responden a 4 perfiles que yo creo que tienen como una sección, ¿no?, que los iguala de alguna manera. Creo que realmente hay intereses compartidos entre los 4 que me facilitan mucho mi labor como moderador, porque me permite establecer un cierto diálogo común, pero al mismo tiempo tienen como verticalidades, ¿no?, como singularidades, perfiles muy, muy diferentes entre sí. Voy a pasar a presentarlos.
Creo muy poco en las lecturas curriculares, en las presentaciones. Creo que estas cosas se escriben, no sé, en las Wikipedias de turno, en los periódicos, en las páginas web, más bien para que te encarguen cosas, ¿no? Por lo tanto, estoy absolutamente abierta a que vosotros mismos corrijáis, moderéis o maticéis lo que voy a decir sobre vosotros. El primero de mis invitados, o de los invitados a esta mesa, que se encuentra a mi izquierda, es Nacho Padilla. Es diseñador y director creativo y ha sido director creativo del Ayuntamiento de Madrid de 2016 a 2019 y del Ayuntamiento de Barcelona hasta de 2020 a 2023. Ha trabajado, además de para instituciones públicas, en el ámbito privado, como redactor en McCann Erickson y como director creativo en Contrapunto BBDO. En 2010 fundó Viernes, un estudio dedicado desde la creatividad a proyectos, y esto me parece que es muy pertinente en cuanto a los temas que vamos a tratar y a la sensibilidad que ha intentado aflorar esta Bienal, a proyectos de movilidad sostenible, de administración pública, de tercer sector y economía e innovación social. Claro, entre sus extensos logros, para los que no conozcáis el trabajo de Nacho, creo que es realmente sugestivo, que merece muchísimo la pena verlo. Como comisario nos hemos querido pergeñar de un equipo absolutamente especialista en muchas de las materias y debo decir que fue Sara González, nuestra factotum en todo el asunto de la imagen de la Bienal, la que sin duda apostó porque te llamáramos, casi que imploró que fueras uno de los invitados, porque realmente la potencia de tus campañas es realmente intensa, ¿no? Pero hay un logro que es especialmente llamativo, que debo reconocer que para mí ha supuesto como casi el foco en el que me he querido quedar por ahora. Y es que destaca uno que podríamos pensar que en principio no participa exactamente de la labor de un director creativo, pero que, pensad en esto, probablemente a la larga, seguramente, haga más por el diseño de un país que una buena campaña, ¿no? Me estoy refiriendo al acuerdo marco que promoviste para el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Que yo creo que, y de Barcelona también, ¿no? Que permitió establecer contratos más estables, condiciones de trabajo mucho más dignas, ¿no? Para el gremio del mundo del diseño y de la creación, que influyó en la calidad de las campañas promovidas. Esto es una cuestión que yo creo que hoy también hablaremos, ¿no? Cómo las condiciones laborales finalmente determinan la calidad del producto que somos capaces de dar a la sociedad, ¿no? Fijaos lo que decía el acta del Premio Gráfica 2019, que tuvo a bien entregarle el premio a esta iniciativa, ¿no? Que me imagino que también debió ser sorprendente, ¿no? Que se le diera el premio a una iniciativa casi de índole sindical, ¿no? Casi más que específicamente el diseño gráfico. Decía el acta: el acta recogía que este galardón se daba debido a la organización de un sistema de contratación que profesionaliza y da estabilidad a largo plazo, yo diría a medio plazo también seguramente, claro, y apela por una ética de la comunicación que al final nos incumbe a todos, ¿no? Es decir, ser capaz de establecer unas condiciones laborales dignas, salir un poco del ámbito que parece inmediato en tu labor profesional y atender de una manera mucho más generosa a todo el gremio que está involucrado en él, creo que es mucho más definitivo que la brillantez concreta o específica de una campaña, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, Nacho, antes de empezar, si podrías contarnos algo más de esta iniciativa. ¿Cómo surgió? ¿Dónde uno da el salto de lo particular, de sus propios intereses como diseñador, a algo que es mucho más colectivo, entendiendo precisamente que nuestras acciones, si tienen como esa capacidad de transitar en medio plazo, van a ser como mucho más duraderas y mucho más trascendentes que si nos quedamos simplemente como en la cuestión de ordenar el presente, ¿no? A ver, sí. ¿Sí? Bueno, en realidad se trataba de dignificar un poco el trabajo que hacía el sector, anulando cosas como el concurso a riesgo, en el que los arquitectos también tenéis vuestro conocimiento. Sí. Es decir, pero había también mucho interés en que la administración pública pudiera acceder al talento de una forma que ella misma se impedía, ¿no? Porque la Ley de Contratación de Servicios Públicos tiene unas lógicas que sirven para comprar micrófonos, pero que se aplican igual para cuando quieres contratar creatividad. Es decir, que ese micrófono, como es el que te van a pedir, al final se concursa a quién te lo da más barato, y esa misma lógica se aplica a la creatividad, que es no importa la creatividad que me des, si me la cobras menos me la quedo. Con lo cual se creaba una especie de ecosistema de agencias que estaban especializadas en ganar concursos porque bajaban el precio a lo loco. La comunicación que hacían daba lo mismo, era bastante cutre, y si veis lo general que se hace en administraciones públicas a muchos niveles sigue sucediendo, y se trataba de
diseñar una forma de entrada mucho más, que valoraba más la efectividad porque hay que decir que un logo que funcione, aunque sea 5 veces más caro que uno que no funciona, ya es una inversión y no es un gasto como el más barato, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que se consiguió fue precisamente eso. Y simplemente se generó como una especie de circuito que quitaba unos incentivos y promovía otros. Se puso un jurado profesional que creaba una barrera de entrada de calidad, es decir, si tú no pasabas un mínimo de calidad no ibas a la oferta económica, con lo cual te interesaba presentar buen trabajo. También esto de los concursos a riesgo hace que, yo qué sé, imprentas o consultoras se presenten a concursos de creatividad porque subcontratan a alguien que les hace el concurso y luego ya ellos tirarán. Entonces, bueno, se generaron un montón de checks en la licitación que impedía el intrusismo, que premiaba el talento, que no premiaba la bajada de precio, etcétera. Luego es verdad que ha ido cambiando a lo largo de estos años. Yo lo dejé en el 19 y ahora el precio ha vuelto a ser un factor importante, que no dejaba de serlo, pero no era el motor del concurso, ¿no? Y bueno, o sea que aparte de la cosa sindical también estaba un poco, yo me acuerdo de hablar con alguien del sector que dije, bueno, este concurso también se ha diseñado a protegernos del sector, porque el sector cuando se ponía delante de esto era bajas temerarias y eso luego había mucha, pues bajas temerarias es precarización a tope, etcétera. Entonces al final todo era una pescadilla que se muerde la cola. Pero bueno, ¿Ya ha dejado Estela en Madrid y en Barcelona? Bueno, yo creo que ya se ha visto que eso funcionó, porque en la administración pública la innovación se penaliza, es decir, corres muchos riesgos. Si tú estás 20 años con una inercia de algo que está mal hecho, pero que lleva 20 años, ya esos 20 años ya le dan una patina de que está ahí. Claro. Y si no lo cambias no pasa nada, pero si intentas innovarlo y cambiarlo mejor y sale mal, tu carrera se fue al garete, ¿no? Entonces la gente que se mete en ese tipo de cosas asume riesgos. Pero bueno, salió bien y se repitió de hecho, en paralelo en Barcelona, viendo que había salido bien, empezaron a trabajar en ello y cuando me incorporé 2 años después ya lo terminamos. Lo que pasa que, claro, lo que os digo, la administración pública, o sea, sacar adelante un concurso de estas características tiene esa intervención diciéndote que no a diario. Entonces, como vuelves a la casa y ya has salido, tal. Al final quedábamos 6 meses para que acabara la legislatura y ya tenía un lacito, pero claro, era hipotecar al siguiente equipo, con lo cual ha salido como 1 año después casi. Pero bueno, creo que se va a resolver en breve y a ver qué tal funciona. Bueno, fijaos, la mayoría de vosotros, tanto a María como a Ángel o a mí, los que no sois... bueno, pues no trabajáis en el ámbito de la arquitectura, al principio os ha resultado extraño que os llamara y decíais que no sabíais de qué ibais a hablar. Algunos de vosotros al menos, pues fíjate si tenéis tanto que hablar, porque creo que si cambiamos un par de palabras de lo que has dicho, lo suscribimos absolutamente como arquitectos, ¿no? ¿Verdad, Pedro? Claro. Es decir, que es algo que nos atañe absolutamente y la experiencia me parecía muy interesante, que merecía la pena que fuera contada aquí, ¿no? Bueno, a mi derecha está Blanca de la Torre, historiadora del arte y comisaria independiente, aunque también ha trabajado para diversas instituciones. Su labor curatorial se sitúa en la intersección entre las artes visuales, los ecofeminismos, la ecología política y las prácticas creativas sostenibles. Su actividad profesional abarca, además de exposiciones, la dirección de proyectos, seminarios, talleres, residencias curatoriales y simposios internacionales. Realmente, Blanca, el currículum a nivel nacional e internacional es impresionante, ¿no? Además, ha publicado más de un centenar de textos especializados de libros, catálogos y revistas. Y claro, esto es lo que os decía, ¿no? Después de transitar por la biografía más epigráfica, ¿no? Aquella que cuenta los méritos, que si estáis aquí, por supuesto, porque los poseéis, entra la parte más jugosa, ¿no? La que me ha gustado conocer de ti, ¿no? Por ejemplo, hay un punto donde llegas a decir, tú dices que defiendes el papel del comisario como un gestor de ideas, que eso de nuevo nos acerca a buena parte del trabajo que hemos pretendido hacer María, Ángel y yo, y llegas a parafrasear a Jean-Luc Godard cuando dices que no se trata de hacer proyectos políticos, ¿no? Sino de hacer las cosas políticamente, ¿no? Que yo creo que esto es algo súper interesante, ¿no? En un momento en el que realmente es cierto que hay como una especie de longitud de onda que atraviesa buena parte de la práctica creativa, tanto en el mundo del arte como en la arquitectura, donde
habría que ver si realmente el interés es que el sustrato sea político, es decir, el fundamento de las ideas se implica en lo político, o si el resultado tiene que ser explícitamente político, ¿no? Yo creo que eso es algo que nos podrás explicar ahora, que es muy interesante. Ahora bien, Blanca, de comisario a comisaria. He leído que afirmas que las exposiciones deben ser específicas para un lugar, ¿no? Y eso me ha parecido súper interesante también, ¿no? Contrastando con el mensaje que se emite, contrastando que ese mensaje que se emite tenga sentido en el lugar, ¿no? Es decir, que estas exposiciones genéricas, reconozco que cuando lo pensaba yo lo trasladaba a nuestra propia exposición, ¿no? Que en el fondo tiene algo de genérico porque son cajas que se envían como objetos, ¿no? Casi como mensajes en una botella de distintos sitios, pero sin embargo tú defiendes que necesitas investigar los lugares donde vas a exponer para comprenderlo, ¿no? Y a mí eso me parece muy interesante porque supone que, por supuesto, das voz a los autores que participan de la exposición. Por supuesto, se plasma tu voz como comisaria, que yo creo que es una voz potente y muy bien definida, pero parece que quieres incorporar incluso una tercera voz, que es la voz del lugar, ¿no? Es decir, con esa conversación que suscita toda exposición, parece que el diálogo ya no es solo a dos, ¿no? entre los autores y tú, sino que claramente el lugar tiene que aparecer, ¿no? Y quería preguntarte directamente si podrías contarnos algo más sobre esta idea y si alguna de las tres voces, ¿no?, en tu trabajo prepondera, es decir, cómo se mide, cómo se modula una voz tan intensa como la tuya con la voz propia de los autores, que por supuesto también tendrán una gran carga conceptual detrás, y si encima incorporas más a esta conversación el lugar, ¿no? ¿Cómo mides, cómo modulas esas tres voces dentro de la conversación? Sí, bueno, lo primero, muchísimas gracias a los tres, es un placer estar aquí. Me gusta mucho trabajar de manera situada, la verdad es que sí que solamente entiendo la manera de trabajar desde el aterrizaje en el contexto, y esto tiene que ver no solamente con todo ese aparato discursivo que comentas, sino con los modos de producción también, que para mí son fundamentales. Es decir, procuro huir al máximo de esas exposiciones enlatadas, pero no solamente porque el contenido esté enlatado y no creo que funcione de manera igual, ¿no? Abriéndolo, montándolo o desarrollando, me da igual qué dispositivo en un lugar que en otro, sino que una de las cosas que para mí es fundamental es construir ese proyecto de la naturaleza que sea con los recursos y haciendo uso también de las propias narrativas locales y creándolo o construyendo con la propia comunidad local, que es parte de la construcción al mismo tiempo de ese discurso. Y esto enlaza con esa última pregunta que me has hecho de qué voz prepondera. Ahí creo que todas las voces van construyendo un discurso colectivo, porque yo de alguna manera lo que propongo es como un marco epistémico inicial y voy haciendo un poco de mediadora, digamos, que va guiando un poco ese proceso en el que intervienen pues, los discursos que de cada artista, en el que vamos construyendo esa narrativa colectiva que se va tejiendo a lo largo del proceso y que continúa, digamos, haciéndose como esa urdimbre con las voces de los agentes locales que nos ayudan a producir ese proyecto. Por ejemplo, para mí, una de las claves siempre tiene que ver con recuperar conocimientos y saberes vernáculos y modos de hacer de los propios lugares y de las zonas. Por eso, en la mayoría de los casos, intento ir al máximo de los transportes y producir in situ, de manera local. Entonces, durante todo ese proceso de producción, se produce una conversación con todos esos agentes que a la vez va construyendo el proyecto. No lo va construyendo solamente materialmente, ¿no? o en esa fisicidad, sino que, digamos que ese marco epistémico del que yo partía va generando un relato colectivo que tiene que ver también con pues, todo lo que contienen esos saberes que se van aportando a partir de la materialización del proyecto, pues eso, al final de manera colectiva, creo. Bueno, esto es súper arquitectónico, ¿eh? Te diría que con un discurso como ese tenés muchas posibilidades de haber quedado entre las 20 premiadas en la exposición de la Bienal, porque realmente sabes de sobra que buena parte seguramente de las líneas, de las directrices que ahora mismo rige la arquitectura española, que está muy pendiente de ese tipo de cosas. Me interesa además porque hay como una doble lectura de lo que nosotros llamaremos kilómetro cero, ¿no? Por una parte económica, que tiene que ver con la sostenibilidad, por otra parte también
también con lo cultural, ¿no? Con añadir el acento local. Mira, te voy a contar una historia que te va a gustar seguro. Esas 20 cajas que tienen como una cierta vocación viajera, que van a moverse, que han intentado minimizar a lo mejor el gasto energético, pero que inevitablemente lo han provocado en cada uno de su transporte, lo construyó un carpintero, un ebanista, que está a 2 minutos de nuestro estudio en Sevilla, ¿no? Pero que por otra parte es británico, ¿no? Con lo cual ahí se mezclaba un acento británico con un acento sevillano del barrio de la Macarena, y al final da lugar a estas cajas. Y nosotros estábamos muy contentos porque ya no era ni kilómetro cero, es que era, vamos, la ciudad de los 2 minutos, ni siquiera de los 15 minutos. Pero sucede que la Bienal va a acabar en China, que es su última itinerancia, os he contado las españolas, pero hay una más que es internacional, y en apenas un par de semanas iremos a Shanghái. Claro, nos parecía muy poético que estas cajas que habían ido deambulando por el territorio español, que van dibujando un mapa, al final hicieran como esa especie de recorrido al sol naciente. Y bueno, ya imaginamos el dibujo que íbamos a poner en las redes sociales, ¿no? Donde aparece eso. Pero en el fondo también teníamos como esa duda del queroseno que íbamos a quemar para mandar 20 cajas por allí. Al final todo quedó resuelto gracias al servicio y a la autoridad aduanera, que nos dijo que no se puede mandar madera a China, porque eso es un asunto de infiltración de un material orgánico dentro de otro país que está totalmente prohibido. De modo que al final lo que hemos mandado es la traducción de las cajas al chino. Y las hemos producido allí con artesanos y han cogido un cierto acento chino. Eso es así, porque no todo acaba de encajar, no todo es absolutamente extrapolable. En este mundo, si no mundializado, desde luego deslocalizado, ni siquiera una bisagra es exactamente lo mismo aquí que allí, ¿no? Así que al final las cajas chinas tienen algo de acento de allí. Bueno, me gusta esto mucho. Esa es la metodología que suelo emplear. E incluso he llegado a hacer eso sin ir yo y sin ir ninguno de los artistas de la exposición. O sea, solamente como estas son las instrucciones, aterrizadlas vosotros y yo voy mirando desde lejos, ¿no? Muy bien, bueno, pues no he dicho que Blanca es de León, y de León nos vamos a ir a Benavente, casi como si estuviéramos anduviendo por la 66, ¿no? Como si fuéramos el eco de un grupo indie de música festivalera, ¿no? Bueno, pues voy a presentar ahora a Jorge Dioni, que está en el extremo izquierdo, en vuestro extremo derecho de la mesa. Jorge es licenciado en periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y es escritor. Su carrera profesional abarca diarios, radios, revistas y comunicación institucional. Es profesor de lectura y escritura en la Escuela de Escritores. A mí esto me suscita especial curiosidad. Ya te he preguntado antes a qué le llamamos enseñar a escribir, ¿no? Si es un asunto puramente sintáctico, como en algún momento me has explicado, o si también es un asunto creativo. Bueno, y claro, Jorge, desde luego, siendo un autor de una disciplina que no es específicamente la nuestra, converge absolutamente con las inquietudes de la Bienal, porque ha publicado 2 libros que conoceréis sin duda y habréis leído. Uno es La España de las piscinas, de hace 3 años, y recientemente El malestar de las ciudades, ¿no? Donde analiza procesos vertiginosos de cambio que están dibujando el presente de las ciudades de una manera que no podríamos sospechar, me atrevo a decir, ¿no? Que está anticipando ya algunos de los temas del posible debate. Si antes los cambios urbanísticos parecían como grandes figuras ligadas al planeamiento, ¿no? A las grandes dinámicas de los planes urbanísticos, ahora parece que es una especie de mar de fondo, ¿no? Que está entrando en las ciudades. Hablo sobre todo de lo que tratas en El malestar de las ciudades, ¿no? Que tienen que ver con dinámicas económicas y políticas que están haciendo cambiar los tejidos residenciales de los barrios, deslocalizando vecinos, privatizando el espacio público. Un tema absolutamente vigente y un libro que recomiendo en realidad a todos los arquitectos, porque ese sí me atrevo a decir que va a ser uno de los retos del futuro de la arquitectura que está por venir, ¿no? A mí, yo tengo verdadera curiosidad, Jorge, porque tú nos expliques dónde viene esa inquietud tan arquitectónica y urbanística, ¿no? Cómo has dado el salto desde los distintos géneros periodísticos que has ido tocando hasta un asunto que es, bueno, pues como digo, de plena preocupación para los arquitectos y los urbanistas. Después, lleno como de iluminaciones, ¿no? Como de desvelos que de repente permiten comprender claramente algunos conceptos, ¿no? En su libro de La España de las piscinas, que antes comentábamos que tenía resonancias también de Chiver, ¿no? Otro profesor de talleres de escritura, hay un término que me parece especialmente ocurrente, que es el de powers, ¿no? Esta especie como de juego de palabras entre alguien empoderado, ¿no? Pero al fin y al cabo se trata del habitante de un PAU, ¿no? Que es esta figura que tanto éxito tuvo a principios de siglo, ¿no? Pero que tú defiendes como un evento puramente democrático, ¿no? El power tiene algo que ver con la personalización del ciudadano a través de una figura que es tan democrática como el mall, ¿no? Como el gran centro comercial, ¿no?
Y después, en el segundo libro, sin duda hablando de los centros históricos, maleados por esto que decimos del turismo masivo y otros fenómenos gentrificadores. Yo te quería hacer una pregunta muy concreta, aunque ya te he hecho un par de ellas. ¿Tan desolador te parece el estado de la cuestión en torno a los tejidos urbanos que has dicho, te he leído por ahí, decir que vas a tener que pasar mucho tiempo leyendo poesía para poder volver a escribir otros géneros que no sean el de la arquitectura y el urbanismo? Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. No era exactamente arquitectura y urbanismo, era en general el género del ensayo. O sea, el género del ensayo es un género, datos, conceptos, que tienes que ir leyendo y vas señalando. Yo no me gusta subrayar, sino que pongo posits. Entonces, y después voy sacando las ideas y voy desarrollando otras ideas. Entonces, digamos que es un género en el que te permite conectar ideas, pero en el que la imaginación, la proyección, queda un poco limitada. Entonces, lo de la poesía vino porque hablé con una amiga que también es profesora, le dije, llevo 3 años leyendo ensayo, tengo que leer otra cosa, tengo que leer novelas porque noto que la imaginación se me está secando. Y me dijo, no, tienes que leer poesía, no novela, poesía. Y bien, le hice caso. Si me querías, esto que decías de dónde ha salido, sale de la escuela de escritores. Es decir, yo doy clase de varias cosas, entre otras cosas de redacción o de periodismo, y bueno, mantengo contacto con alguna gente después. Siempre ofrezco, oye, si alguna vez vas a enviar un texto a alguna revista o algún sitio, pues me lo mandáis y no pasa nada. Tu novela de 200 páginas no me la puedo leer, pero oye, tu reportaje de 4 sí. Y mantuve el contacto con una arquitecta chilena, y en las elecciones de 2019, mi barrio, que es un barrio de nueva creación, es un desarrollo, pero es un barrio antiguo, entonces siempre estaba muy dividido. Es decir, había chalets, hay vivienda social, hay cooperativas, hay incluso vivienda de realojo, entonces siempre estaba muy repartido el voto. Estaba muy claro, rojo-azul, lo tenías muy claro en el barrio, hasta que en abril de 2019 era todo naranja. Y ahí dije, ¿qué ha pasado aquí? ¿Esto qué es? O sea, nos hemos puesto todos de acuerdo, los de las viviendas sociales, los de los chalets, todo el mundo se ha puesto de acuerdo en esto. Entonces miré más lugares donde pasaba esto y todos eran nuevos desarrollos, todos muy parecidos, es decir, calles rectas, rotondas, no plazas, centro comercial, calles con nombres al peso, es decir, calle Jazmín, calle Lirio, calle Rosa, calle... y escribí a esta mujer. Y le dije, oye, Sabina, esto de vivienda y urbanismo y voto, que dice, hombre, sí, claro. Me dio una lista de libros y a partir de ahí empezó esto, que me ha llevado hasta aquí. Qué bien, sí, en un ejercicio de coherencia plena estás aquí en el púlpito de una Bienal de Arquitectura. Muy bien. ¿Qué me le iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Sí. Puedo salir en un sitio de autoayuda. Si usted quiere, puede. Bueno, por último nos acompaña, es un placer, Pedro, tenerte aquí con nosotros. Pedro Torres, arquitecto y codirige desde 2016 Bizna Studio, cuyo trabajo ha sido destacado con diversos reconocimientos en estas listas, realmente apabullantes, ¿no? Sobre todo para lo joven que eres, lo joven que es tu estudio y la proyección que tiene, ¿no? Nominación al premio Mies van der Rohe, premio del Colegio de Arquitectos de Madrid a Práctica Emergente en 2022, premio de nuevo Matt Cohen de Sostenibilidad, Amo Prix al Mejor Catalizador Urbano, y todos ellos y otros muchos dedicados además a una obra especialmente sugerente, ¿no? Que es sugerente desde el nombre, ¿no? Teleclub con colchones, ¿no? Y lo que supuso también de poner el foco en aquello que se llamó la España vacía, ¿no? Otro ensayo que también ha sido muy resonante en el mundo de la arquitectura, que yo creo que es una obra especialmente afortunada. Además, por la calidad como arquitecto, te tenemos aquí, junto al resto, buena parte del equipo, creo que falta uno de ellos, ¿no? Porque una obra vuestra, un proyecto comisarial,
resultó premiado precisamente esta Bienal en la categoría de investigación y es un premio que quisimos otorgar, nosotros como comisario y el resto del jurado, precisamente en absoluta coherencia con el lema de la Bienal. Ecosistemas.zip, que era el título del proyecto comisarial, junto a Miguel Fernández Galeano, que está aquí con nosotros, a Jorge Mañas también y a Sol Caride, que no está, ¿verdad? O está fuera de España, si no me equivoco. Hicieron la exposición Ecosistemas.zip, nuevos procesos, nueva arquitectura. Y decía que es especialmente coherente con el mensaje de la Bienal porque quería dedicar esa Bienal, esa exposición, perdón, estaba dedicada precisamente a la arquitectura que está por venir. Una arquitectura que ya es presente, estamos hablando de la arquitectura provocada por los arquitectos de en torno a 35 años en aquel momento, si no recuerdo mal, pero que sin duda escribirá las páginas más notables de la arquitectura del futuro de los próximos años, ¿no? Yo estoy convencido de ello. Yo tuve la ocasión, por puro azar, de presenciar la inauguración de aquella exposición y debo decir que ha sido de los actos más energéticos, más nutritivos y más optimistas que yo he vivido después de salir además de un proceso verdaderamente angustioso y aburrido que fue el fustigamiento al que nos vimos sometidos con la crisis de Lehman Brothers, ¿no? Y todo lo que supuso la crisis inmobiliaria y financiera. Estábamos como totalmente derrotados en aquel momento desde un punto de vista anímico y presenciar la inauguración de aquella exposición, ver la energía latente pero ya emergente que existía, ver realmente la calidad tanto conceptual como material, quiero decir con esto, en lo narrativo y en la práctica profesional, en la profesionalidad de saber poner un ladrillo donde hay que ponerlo, me pareció algo realmente revelador. Cuando después lo encontramos en la selección de proyectos presentados a la Bienal, pues la verdad que nadie en el jurado ni entre los comisarios dudó que era el premio que se merecía una Bienal que quería dedicarse al futuro a medio plazo. Bueno, hay una serie de datos muy curiosos que se traslucen en esa exposición, Pedro, y yo quería preguntarte por alguno de ellos. Y uno de ellos es precisamente que en la exposición, si no recuerdo mal, se recogían 300 estudios que amalgamaban a en torno a 600 arquitectos, ¿no? Y esto es un dato que me llama mucho la atención, porque cuando estábamos en el umbral de la crisis de 2008, el gran formato, el que realmente llamaba la atención en aquel momento de estudios de arquitectura, era el colectivo, ¿no? Esa especie como de remake sesentero, de una especie de convergencia de distintos perfiles, muy multitudinaria, muy inestable pero al mismo tiempo muy dinámica, que era capaz de abarcar desde pequeñas intervenciones hasta intervenciones en todo el mundo, ¿no? Y hablamos del caso de algunos proyectos incluso internacionales, ¿no? Y sin embargo, si uno hace como la aritmética de esos 600 arquitectos y arquitectas trabajando en 300 estudios, le sale pues una media de 2 y tendrá que haber muchos de uno cuando hay multiplicidad de otros, ¿no? Es decir, ¿volvemos acaso a la fórmula del estudio unipersonal, muy concentrado en sus intereses, o es que acaso funciona como una especie de constelación donde hay luces que brillan pero que conforman figuras cuando realmente se agrupan? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la presentación. También agradeceros aquella sorpresa de la inauguración de nuestra exposición, en la que no tuvimos vista y programamos la inauguración el mismo día que el Premio Nacional de Arquitectura, con lo cual todas las instituciones no acudió ninguna. Aún así, menos mal, porque casi morimos de éxito y de calor en aquella sala, porque, claro, al invitar a 300 estudios se nos fue un poco de las manos. Y realmente nos alegró mucho veros, porque creo que por casualidad, ¿no? Os lo habían comentado, estabais aquí. Y esto. Lo que preguntabas del cambio, el viraje de los colectivos hacia los estudios tan individualizados. Revisando las estadísticas, creo que cometimos un error porque pusimos entre 1 y 2 personas, era una de las casillas a rellenar, entonces sale el 58%. No sabemos cuántos son de 1 y cuántos son de 2, ¿vale? Pero sí que es verdad que el modelo ha cambiado completamente. O sea, la generación anterior o el empaquetado de generación anterior que se hizo eran los grandes colectivos. Lo que hemos detectado ahora, y de hecho gran parte de la exposición se dedicaba a mapear en estas esferas esas relaciones entre estudios, porque creemos que de ahí
ahí el nombre de ecosistemas, ¿no? Organismos autónomos que se van vinculando puntualmente en base a veces son intereses, a veces son amistades, a veces son relaciones casuales, y de hecho hay una cosa que a nosotros nos hace especial gracia, que es que el día que se inauguró la exposición las esferas quedaron invalidadas, porque se tejieron una cantidad de nuevas relaciones en ese momento, que además nos constan, y ha habido muchísimos estudios que desde entonces colaboran, han hecho... Entonces, siempre tenía la vocación de ser dinámica, pero claro, ¿cómo haces una exposición dinámica? Imprimirla y dejarla física, ¿no? Entonces, la manera de trabajar que hemos detectado tiene más que ver con yo soy un estudio más bien pequeñito, domino, en el momento en el que necesito algo más grande, colaboro y aquí ya puede entrar la ley de contratos de me presta el currículum a alguien y esa es la nueva forma de trabajar. Quizá por el hecho de que yo recuerdo unas jornadas que organizaba la Fundación Coam cuando estaba en la calle Piamonte, que llamó a todos los colectivos, porque era el momento, y dentro de lo que tenían que explicar había un epígrafe que era ¿y cuánto te sale la hora? Y claro, aquello era un desastre, claro. Entonces, creo que hay algo tendrá que ver con el cambio. Claro. Qué bonito esto de que las esferas se movían, ¿no?, en tiempo presente. Eso nos pasa a los que intentamos hablar del futuro, que rápidamente las enunciaciones que hacemos se transforman, porque mirar al futuro provoca inevitablemente como ese reajuste del presente también, ¿no? Bueno, os lanzo yo una primera pregunta, esperando que suscite una conversación encendida. Ya hablamos de los riesgos de la mesa redonda como género, ¿no? Uno nunca sabe del todo cómo va a salir. Mirad, en el concurso que María, Ángel y yo, con el que participamos en el concurso de comisariado de esta Bienal hace 2 años, había como una especie de subtítulo, o una especie de lema que nos daba una cierta fuerza, una cierta confianza, ¿no? Esto de apoyarse en hombros de gigante. Citamos entonces aquel verso de Gabriel Celaya que decía que la poesía es un arma cargada de futuro, ¿no? Claro, al parafrasearlo, estamos intentando evocar esa condición que tiene el arte, las disciplinas creativas, la arquitectura, de, por un lado, sismografiar el presente, es decir, darnos cuenta de cuáles son como las sensibilidades que están sucediendo y a partir de ellas, mirando al horizonte, pues intentar atisbar qué es lo que está por venir, ¿no? Bueno, desde ese momento, ya os digo, intentando construir la teoría antes que los hechos, ¿no?, dibujando un discurso que luego tenía que verse refrendado por los proyectos que iban a venir, nos parecía claro que había ciertas sensibilidades que ya estaban incorporadas a la práctica arquitectónica, por lo menos a la práctica arquitectónica más investigadora y con más compromiso con la cultura arquitectónica. Estoy hablando, por ejemplo, de discursos relativos a la crisis climática, a la sostenibilidad, discursos que parecen ya incorporados en buena parte de la práctica de construcción de la arquitectura y de las ciudades, ¿no? Y con ello lo amplío también a todas vuestras disciplinas, ¿no?, al arte, a la narrativa de la ciudad y también a los análisis a través del ensayo de la sociedad y de las urbes, ¿no? Sin embargo, parece que hay otros que cuestan más incorporar del todo, ¿no? Esta mañana hablaba David Barros que la sostenibilidad llegó más tarde al arte que a la arquitectura, quizá porque la arquitectura está ligada inevitablemente a la producción y por lo tanto en la ecuación tienen que entrar variables del tipo que tú has mencionado, Blanca, como la distancia en la que se mueven los materiales o la energía que consumimos al construir. Y, sin embargo, en el arte parece que hay otra serie de discursos que ya han sido incorporados de una manera más natural, al menos en ciertos ámbitos del arte, como los discursos igualitarios en todas sus acepciones, que la arquitectura parece que cuesta más que acaben de incorporarse, ¿no? Claro, la gran pregunta, que no tiene por qué estar relacionada exclusivamente con discursos comunitarios o de índole más político o social, sería cuáles son los próximos discursos que vosotros creéis que se van a incorporar a las prácticas tanto artísticas como de narrativas de las ciudades, como arquitectónicas o desde el análisis de la ciudad y de sus procesos de cambio. ¿Cuáles serán los grandes retos a los que nos vamos a enfrentar en un medio plazo? Claro, si respondéis a esto ya nos vamos, ¿no? Respondemos la gran pregunta, pero luego lo podremos matizar de alguna manera. Yo empiezo. Venga. Yo creo que el reto es precisamente si el reto es el futuro o es el pasado. Es decir, estamos en un momento en que hay muchísimos proyectos políticos de gran éxito que defienden volver al pasado, una especie de nostalgia restaurativa, es decir, las respuestas están en el pasado, hay que
volver a un mundo donde las cosas estaban ordenadas. Que esto es interesante porque tiene que ver con las narraciones, es decir, esas narraciones que tienen que ver con el pasado son narraciones muy ordenadas. Me estoy acordando de un politólogo chileno que me dijo, aquí en Chile la legitimización de la dictadura vino a través de la versión de su serie Cuéntame. Porque hablaba de la dictadura y hablaba con un momento donde las familias estaban unidas, todo estaba ordenado, y ahora se siente como un periodo de incertidumbre, un periodo de desorden, no sé qué. Hay que volver a ese mundo, que es algo bueno, también sucede en los 80. En los 80 hay un momento de desorden, se vuelve la vista atrás y hay un montón de películas, American Graffiti, Peggy Sue se casó, Dirty Dancing, no sé qué, que hablan de ese mundo donde los tíos eran tíos, las tías eran tías, los señoras racializados eran camareros o camareras, y estaba todo muy claro, la familia era la familia, el matrimonio era el matrimonio y fin de la historia. Entonces, hay proyectos políticos que defienden eso. Entonces, yo creo que el gran reto es decir, este es el futuro, existe, queremos ir ahí, y que el futuro no lo hagan con otra persona. Parece que los únicos que sueñan utopías son las dictaduras, es decir, los únicos que te plantean ciudades utópicas son Dubái, Arabia Saudí, Singapur. Es decir, parece que Europa o la democracia, que no es el modelo político de la épica, no tiene imaginación ya. Yo creo que eso tiene que ver con este símil de las democracias que se hace, que es como una, voy a llevarlo a la arquitectura, como una casa que está todo el rato cayéndose, hay que ir apuntalándola, hay que ir dándole cariño porque si no se viene abajo, pero hay que ir apuntalándola. O sea, la vieja Europa, ¿no? Hay que proteger las democracias precisamente porque tienen todo ese legado y todo ese interés. Entonces creo que cuando vas más ligero de equipaje puedes construir cosas nuevas borrando todo lo anterior, pero creo que por lo menos siendo europeocentrista no se podría abordar. Respecto a los grandes temas, creo que antes, no sé si esta mañana, que se ha hablado mucho de renaturalizar, al final tiene que ver con el encogimiento, o sea, nos hemos expandido hasta unos puntos insospechados, pues igual llega el momento de empezar a ver por dónde dejamos de crecer, o si hemos crecido de más, o si hay que reconstruir X casas en tal sitio que sabemos que no. O sea, y esto va a pasar muy próximamente. O sea, hay que realmente plantearse hasta dónde hay que ir con ese crecimiento. Hay ciudades de tamaño mediano en España que planificaron suelo para seguir creciendo a nivel de burbuja durante los próximos no sé cuántos años y se bloqueó una cantidad de suelo que dijeron que en los siguientes planes han dicho, oye, que esto no va a hacer falta, nunca jamás vamos a crecer tanto. O sea, que por ahí también el plantearnos cómo decrecer puede ser un planteamiento a futuro. Sí, yo creo que por un lado pues entraríamos en la batalla por el relato, ¿no? Un poco que comentabais, y en el pensar pues todas esas capas de la hegemonía cultural, ¿no? Como por pensar con Gramsci, ¿no? Como es por medio de la hegemonía cultural como un modelo se apropia de la manera en que entendemos el mundo, ¿no? Y yo creo que pues continuamos en esa lucha por ese relato. Y por otro lado, lo que comentabas, yo creo que ahí está una de las claves, que tiene que ver con el decrecimiento, ¿no? El decrecimiento aplicado a todas las esferas de la cultura. O sea, ese hacer más con menos, o sea, hacer menos para hacer mejor, para por fin empezar a hacer las cosas mejor y desescalar. Y yo creo que tenemos que desescalar, de nuevo, en todas las esferas, y dejar de responder tanto a estos ritmos del productivismo cultural, ¿no? Creo que al final estamos continuamente insertos pues, en ese frenético mundo del responder al crecimiento continuo, del hacer más, que llega un momento en que no puede ser, ya no solamente por esa esfera material, que obviamente ya
obviamente está en contra de todos los límites biofísicos, digamos, pero en lo que tiene que ver también con nuestros cuerpos, es decir, empezar a pensar en otros calendarios, en otros tempos, en otras cadencias, en hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y en comenzar pues eso, a pensar en ritmos más acordes con lo que realmente nuestros cuerpos se pueden permitir. Bueno, no sé, yo sí que antes lo comentábamos, ¿no? Creo que estamos en un momento en que la pelota parece que va a caer a un lado o al otro de la red, entroncando un poco con lo que decía Dion y un poco en el momento que estamos también, que yo creo que la emergencia climática va a cambiar el campo de juego, queramos o no, en los próximos años, y lo que eso va a conllevar sociológica y políticamente no sé, creo que estamos en un momento que es o de esto salimos todos juntos o sálvese quien pueda, ¿no? Y muchos de los discursos políticos, y un poco ese discurso, me llama la atención porque es un discurso que llama del pasado, pero en el fondo básicamente quiere romper con todo lo que hay y empezar otra historia, ¿no? Este Make America Great Again básicamente es sospechar, es una constante sospecha del vecino, o sea, es una constante sospecha del inmigrante, de la feminista, de no sé qué, se basa un poco en el estar al contrario, ¿no? Yo que vengo de la publicidad, son muchos años de entrenamiento a la gente hablándola en la segunda persona del singular. O sea, yo cuando empecé a trabajar con la administración pública, yo me digo, vamos a hablar en la segunda persona del plural o en un plural común, pero siempre el mensaje que se manda a la gente desde la comunicación persuasiva comercial es tú. Y creo que el discurso, por eso, en ese sentido también yo que estaba trabajando en lo público y en lo privado, sí que ahora mismo soy un poco más creyente de que en lo público hay un discurso un poco más que está a ese lado de la red, y en el privado no veo una solución, veo más retardismo y más, en los grandes discursos, en los grandes tonos, veo más retardismo o negacionismo que intentar buscar una solución conjunta. Sí. Sin embargo, bueno, ya me estoy saliendo del guión. Fijaos, yo es que pongo en duda hasta la palabra moderador de Mesa Redonda. Yo creo que si fuera moderador, esto acabaría siendo verdaderamente un rollazo y dormiríamos a la audiencia. Yo creo que yo más bien debería ser un cierto o agitador o algo parecido, que siempre me hubiera gustado serlo, pero mi condición así moderada lo impide. Y entonces, fijaos, si uno analiza los 20 proyectos premiados y otros muchos finalistas del catálogo de la Bienal actual de Arquitectura y Urbanismo, ve que hay una más que saludable, sensata y bienvenida actitud pues ligada como una cierta vuelta a los orígenes, ¿no? Una construcción más razonable en términos de sostenibilidad, en términos de lo que es cercano, una vuelta a la cultura de lo local, de la tradición. Y aunque yo pueda participar en mi sensibilidad personal como arquitecto de ese movimiento, también a veces tengo una cierta inquietud porque detecto que también hay un trasfondo de conservadurismo detrás de esas actitudes. Esto se puede explicar de una manera muy sencilla, casi desde lo social, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de las Slow Cities tiene como dos caras muy divergentes. Por un lado está realmente las comunidades más comprometidas, más respetuosas con el medio ambiente, que quieren decrecer, que quieren como bajar los ritmos porque entienden que la productividad capitalista feroz no se va a agotar los recursos, pero también tiene ese cariz súper conservador, ¿no? Del tipo que vive en su granja con su ordenador, tecleando por las noches en Twitter, X, y al mismo tiempo con el arma y dispuesto a defender como sea la granja, ¿no? O sea que hay como esa doble variante en un mismo concepto que te lleva desde las sociedades más comprometidas y progresistas, si queréis, a las más conservadoras y reaccionarias. Y en la arquitectura, trasladándolo a cuestiones ideológicas más que políticas, que no me interesa tanto, creo que también en los procesos creativos puede haber como una cierta regresión cuando el discurso de lo sostenible se confunde con simplemente una especie de vuelta a los orígenes, a lo más local y concreto, e impide investigar cuestiones que siempre han sido parte de la cultura arquitectónica contemporánea y artística, creo que también, ¿no? Que es intentar mirar más allá, ofrecer una posibilidad de progreso que no haya sido experimentada todavía, es decir, intentar mirar al futuro sin el lastre de lo peor del pasado. Evidentemente no estoy hablando de lo mejor de la tradición, sino de aquello que nos vuelva como una sociedad más encerrada y algo tiene que ver con lo que tú decías, ¿no? Como menos permeable a los cambios y a las cosas que vienen de fuera, ¿no? No sé qué opináis. Creo que esto, además,
Sí, perdona, Pedro. No, yo te iba a decir porque también es una frase que ha salido, creo, en la anterior. Yo digamos que me podría posicionar dentro de esta vuelta a lo local de mirada y demás, pero creo que en absolutamente todas las obras y varias veces he recibido la frase esta de esto toda la vida se ha hecho así y no como tú lo estás planteando. Entonces, si hacemos lo que se ha hecho toda la vida para el sector y luego resulta que para el albañil de turno estás haciendo una cosa radicalmente distinta, hay algo que no es exactamente así, ¿no? O sea, es verdad que cuando te dicen esto toda la vida se ha hecho así, viene implícito y tú no tienes ni puñetera idea de lo que se debería hacer, ¿no? Pero realmente creo que cuando hacemos de esa manera sé cómo se ha hecho toda la vida y a partir de ahí me pongo a trabajar, ¿no? Entonces, creo que hay como una vuelta, pero con un giro. O sea, es como tú decías, hay ciertas cosas que ya están incorporadas en el discurso de la arquitectura. Me suele gustar decir que yo creo que la mecánica está superada. O sea, ya sabemos que la ley de la gravedad no la podemos anular en los proyectos, ¿no? Pues creo que la termodinámica cada vez empieza a ser como una serie de leyes que no puedes anular en un proyecto y hay que tenerlos en cuenta sí o sí a día de hoy, que es una innovación, es una inclusión de esta vertiente como climática en los proyectos, ¿no? O sea, que creo que esa vuelta a lo local no es tan, o sea, es innovadora a pesar de lo que pueda parecer estéticamente. Es verdad que es una estética povera, que es una estética, pero no creo que hay bastante más detrás. Yo es que no lo veo como una vuelta o como una regresión. O sea, yo creo que la preservación de saberes vernaculares tiene que ver más con pensar en clave de futuro. O sea, si piensas, por ejemplo, que para mí la pérdida de saberes y la pérdida de biodiversidad operan como vasos comunicantes, o sea, en una relación absolutamente directa y eso es aplicable a todo. Y tiene también que ver con igual no entender eso desde ese lado nostálgico. Creo que esas posturas más conservadoras que hablabas tienen más que ver con lo nostálgico y creo que hay que diferenciar entre nostalgia y memoria porque precisamente la nostalgia habla del pasado y la memoria habla del futuro. Y aquí yo creo que hablamos de memorias, de preservar esas memorias y de la importancia de esas epistemologías para construir memorias de futuro también. Muy bien. Bueno, veréis, en el trabajo de los cuatro yo creo que hay una cercanía con el contexto urbano como soporte de vuestras acciones o de buena parte de vuestras reflexiones, ¿no? Ya sean de comunicación o expositivas, en tu caso Blanca, o arquitectónicas, Pedro, y por supuesto escritas también, Jorge. Sin embargo, la ciudad, como concepto definidor de relaciones sociales, parece estar viviendo un momento de grandes transformaciones, ¿no? Un poco a lo que aludía antes en tu presentación, Jorge. No creo que en este caso se trate de grandes operaciones o de decisiones urbanísticas que provocan grandes cambios en las ciudades, sino más bien de movimientos, en principio, soterrados, ¿no? Que están alterando los equilibrios más esenciales de la ciudad, ¿no? De la ciudad entendida, sobre todo, como un ecosistema diverso, ¿no? Lleno de heterogeneidad. Estoy hablando, por supuesto, de las consecuencias que está teniendo el turismo masivo, la influencia de las TICs en las dinámicas comerciales, ¿no? Y cómo están vaciando el pequeño comercio en los tejidos de los barrios, la privatización del espacio público a través del uso abusivo del sector hostelero, la comercialización también del espacio público, claro, y a la postre, en definitiva, de la gentrificación y del desplazamiento de la población autóctona de los barrios, ¿no? Yo creo que hay una cierta pretensión en toda acción creativa, no solamente de poner el foco en estas cuestiones, es decir, tener una actitud crítica sobre lo que está sucediendo en el ecosistema donde se desarrolla, y me pregunto si además de tener una actitud crítica tendrá capacidad en el futuro de llegar a subvertir esas dinámicas, ¿no? O por lo menos a orientar de alguna manera, no a anularlas del todo, pero a corregir algunas de estas dinámicas, visibilizándolas, incorporándolas a los discursos, volviendo a poner a la ciudad seguramente como en el foco de la discusión, ¿no? ¿Creéis que formará parte del discurso de los próximos años, estos cambios que están sufriendo las ciudades de una manera tan acelerada que prácticamente vienen de hace 4 o 5 años aquí? Bueno, es la gran cuestión, es decir, si durante siglos el centro estuvo en la posesión de la tierra rural, ahora probablemente esté en la posesión de la tierra urbana, del espacio urbano. Probablemente vimos en el pasado
proyectos de acaparación del espacio rural, que era el espacio productivo, y ahora vemos proyectos de acaparación del espacio urbano, que también es el espacio productivo. Claro, yo creo que, al igual que en los 70 hay como un techo, ¿no? Se toca a fondo la sociedad industrial, la sociedad de producción, y se crea la estructura financiera. La crisis de 2008 es un poco el techo de la industria financiera, es decir, hasta aquí, ¿no? De aquí vamos a recoger velas y vamos a empezar a poner el capital en otros sitios, sitios que tienen que ver con la vida humana. La ciudad, energía, técnicas de reproducción, etcétera, defensa, etcétera, 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 con la vida humana. Y yo creo que sí, claro, para eso tienen que estar en el... Yo en un taller en varios clubes de lectura aquí se planteaba una apuesta, que era, si me traéis 10 narraciones, películas, series o novelas, cómics, sobre la crisis inmobiliaria, me pago unas cervezas. No había 10 narraciones sobre algo que nos había afectado a todos y que había cambiado el mundo en el que vivíamos. No lo había. De hecho, un desahucio, siendo una cosa maravillosamente narrativa, es decir, tiene protagonista, antagonista, un espacio, un contrarreloj, es decir, es la narración perfecta. Es una cosa que se ha visto muy poco en audiovisual, muy poco. Ahora hay más narraciones, pero son sobre todo narraciones literarias y mucha autoficción. Es decir, fíjate cómo esto es como me ha afectado a mí toda esta cuestión. Entonces, si no lo ves, no existe. Se empieza a ver, pero no existía. ¿Y por qué crees que no se ha contado? ¿Por qué creo que no se ha contado? Yo creo que porque en España tenemos una tradición que rechazamos el realismo. O sea, en España el realismo somos mucho más introspectivos. Yo creo que esto es una obsesión mía, viene del barroco, es decir, el misticismo, siempre Baroja pierde con Valle Inclán, el Galdós pierde con Rubén Darío, es decir, el Lorca periodista pierde con el Larra periodista pierde con el Larra poeta, es decir, el cine kinky pierde con la movida, la novela realista de los años 50 pierde con la novela experimental posterior, es decir, el realismo no funciona, sino funciona la introspección. De hecho, sí que hay muchas novelas sobre he sido padre, he sido madre, se ha muerto mi padre, se ha muerto mi madre. De ese género sí me podían haber traído 10, 20, 30 o 40 novelas, pero del otro género no. Como que nos parece de mal gusto hablar de dinero, de los problemas sociales, es protestante. Precisamente creo que ahí está el éxito de Sorogoyen, que Sorogoyen tiene Antidisturbios en el que hay un desahucio, El Reino en el que cuenta toda la burbuja, Asbestas, o sea, creo que es el único que se atreve a relatar todo ese contexto. Sí. Y es parte de su éxito. O de los primeros está visto desde el punto de vista de la policía. Sí. Y es... sí. ¿Y desde el ámbito de la narrativa de una ciudad? Pues mira, yo retomando y citando a Diony, yo cuando empecé como director creativo en el Ayuntamiento de Madrid, lo primero que se plantea es la marca ciudad. Y yo digo, bueno, es que no hay término que más odio que marca ciudad. Y Diony tenía una frase muy buena que era: el problema cuando pones una ciudad, en venta, corres el peligro de que te la compren, ¿no? Creo que y efectivamente es lo que el discurso que se ha hecho. Una marca, estás en venta, ¿no? Bueno, yo creo que el auge o el pistoletazo de salida de lo que podía pasar con esto fue el 92, ¿no? Con Sevilla y Barcelona, o un caso como el del Guggenheim en España, que de repente todo el mundo se puso a hacer Guggenheims porque eran como marcas ciudades o elementos de marca ciudad. Que básicamente lo que hace una marca ciudad es que la administración pública adopta no solo las herramientas de la comunicación comercial, que es verdaderamente donde está el expertise de la comunicación persuasiva
y todo el conocimiento y la ciencia, digamos, del marketing y la venta está ahí, sino que además compra la filosofía y pone a la ciudad en venta. Yo creo, en Madrid hay una cosa que no sé si sigue en pie, pero hay un kiosco en Cibeles, que es del Ayuntamiento de Madrid, y ponía atención al cliente, porque consideraron que un cliente era más que un ciudadano, porque a un cliente se le hace, tiene siempre la razón, es el que hay que cuidar, no sé qué, y un ciudadano pues es un pesado, ¿no? Claro, cuando hablábamos de este tema, yo digo, bueno, es que aparte que en términos de marketing incluso todas las marcas quieren ser comunidades y la ciudad, que es la comunidad por antonomasia, de repente quería bajar un escalón y ser marca. Digo, bueno, es que en realidad estás degradándote, y no solo a ti, que un ciudadano es una cosa mucho más poliédrica y que forma parte, usando términos empresariales, es un stakeholder de la ciudad o forma parte de la directiva de la ciudad, y vosotros lo queréis poner al otro lado de la barra, ¿no? Para que es una persona a la que le estás vendiendo y que está comprándote discursos, ¿no? Entonces, yo creo que eso explica también buena parte de lo que ha pasado con las ciudades, ¿no? Porque había una filosofía ya de venta. Yo pongo dos casos. Barcelona fue como la gran marca ciudad, el exitazo, y ahora está padeciendo ese exitazo. Hay un caso muy concreto en Ámsterdam. Hay una agencia de publicidad, Wieden & Kennedy, que creó un lema bastante guay para Ámsterdam, que era I Amsterdam, y crearon un corpóreo que estaba en una plaza allí, y que luego todas las ciudades, igual con el Guggenheim, querían su corpóreo, y ahora hay corpóreos horrorosos en todas las ciudades con el nombre de la ciudad puesto en una plaza y tal. Bueno, los vecinos hace poco, o sea, fue como el éxito, y ahora los vecinos hicieron una encuestación para sacar eso de ahí, porque estaban hartos de que la gente fuera a hacerse fotos y tal. Y entonces es que era como ese giro que ha dado el término marca ciudad. Luego en Wikipedia, si tú buscas el término marca ciudad, te vienen varios ejemplos y no habla de la identidad y el relato de una ciudad como comunidad que lleva siendo relatada, contada y participada por sus ciudadanos durante siglos, sino cuál es nuestro proyecto en los próximos años. Somos la ciudad de las TIC, o somos la ciudad del agua porque hay una expo, o son cosas como muy de venta inmediata, ¿no? Que a los 4 años el relato de la ciudad es otro, etcétera. Entonces, bueno, durante años en la comunicación las ciudades se han vendido como si fuera un queso. Y es lo que tenemos ahora, una tabla de queso bastante... Y tú frente a la marca ciudad propones el relato, ¿no? Más como bueno, es que creo que el relato es pretérito a la marca. La marca en realidad es un... A ver, es que lo que ha hecho el marketing ha sido considerar que la marca es todo. Tú eres una marca, esta ciudad es una marca, y eso de repente, porque facilita, ayuda a coger algo y a hacerlo aprensible, lo que pasa es que lo reduce a su mínima expresión. Y lo que hace con una ciudad es que, pues eso, la convierte en una cosa parcelable y vendible, y la gastronomía y la juerga, no sé qué, lo que tú quieres vender de esa ciudad, ¿no? El relato yo creo que es algo que ya estaba antes, no es algo que se juntan 4 publicistas y deciden, somos, pues eso, la ciudad de las TIC. No, pues, bueno, esta ciudad lleva aquí durante muchos años y tiene un carácter, ¿no? Madrid tenía, ya no sé lo que tiene ahora, pero tenía un carácter que era como esa... Yo me acuerdo cuando estaba en Contrapunto hicimos una campaña publicitaria de turismo de Madrid, que era cuando vienes a Madrid ya eres de Madrid, ¿no? Era el cierre, que yo creo que describía muy bien el espíritu de la ciudad. Era una ciudad de aluvión en la que cuando venías, yo soy de Segovia, y cuando llegué, vamos, me faltaba bailar por las calles. Digo, por fin me he ido de allí y ahora estoy aquí, soy libre y anónimo y feliz. Y es una ciudad que a las 3 semanas ya era mi casa, ¿no? Y ese espíritu yo creo que es un relato que viene de muy antes, que se ha explicado de muchas maneras diferentes y no de manera implícita, o no de manera explícita, sino implícita. Y está ahí, y tú lo que tienes que hacer con eso es nutrirlo y declinarlo en narrativas que sean coherentes con eso, ¿no? Es decir, Madrid se vendía como una Frankfurt cuando no lo es, porque lo que quería era... Porque había cierto espíritu de querer que esto se llenara de rascacielos y que se llenara de cosas, que fuera una ciudad financiera y tal, cosa que no puede ser porque no tiene competencia. Entonces dices, bueno, la ventaja en realidad parte del relato de la ciudad. Es una ciudad que lo que tiene es una puerta fría que muy pocas ciudades europeas tienen. Esto está demostrado estadísticamente, tiene una puerta fría muy buena. Y luego es muy capaz de atraer talento porque hay mucha gente que se quiere venir a vivir aquí porque se veía en posibilidades de montar una familia
o de traerse a su familia y que vivieran aquí muy a gusto. Entonces, eran como esas declinaciones del relato las podías bajar a turismo o a inversiones o a lo que fuera, ¿no? En vez de inventarte movidas. Claro, una historia que era una ficción. Bueno, esto es un rollo... No, hombre, está muy bien. En el tren antes decían atención señores viajeros y ahora dicen atención señores clientes. Sí, efectivamente. Y en el ticket de las bibliotecas antes ponía lector y ahora pone cliente. Eso que me... Vamos... Te iba a decir, Nacho, que en una de las canciones de la famosa berrea esta de Broncano el otro día, creo que es de Estrella Fugaz, decía una frase que es Madrid no tiene puerta de salida. Es todo el que viene se acaba quedando, no sé muy bien si porque no sabe por dónde salir, que también puede ser. Y lo dice uno que acaba de irse de Madrid después de 18, 19 años. No me he ido expulsado por la ciudad, pero también no me da ninguna pena haberme ido, porque la ciudad realmente se está convirtiendo en algo muy incómodo. Y va por ahí la pregunta, o sea, yo me planteo, me surge la duda de si las ciudades acaban muriendo de éxito o se acaban homogeneizando tanto que todas las ciudades son iguales y ya al turismo le da igual ir a Barcelona que a Madrid que a tal, que es un poco lo que está pasando. Al final, toda esta burbuja de las viviendas turísticas se acabará pinchando y entonces ya tendremos la solución de la crisis de vivienda porque ya habrá disponibles otra vez, o ya entonces nadie querrá vivir en esa ciudad en la que... O sea, me surge como los escenarios todos son casi apocalípticos, ¿no? O sea, no veo como una salida Bueno, optimista. eso os iba a preguntar, que no podemos acabar la Bienal así, como si No, esto no, fuera no. un asunto... Sabéis que este filósofo Mark Fisher decía que vivimos la lenta cancelación del futuro, ¿no? Y yo, como Jorge Dioni, que conocí una respuesta a esta sentencia, me rebelo ante esa afirmación, ¿no? Esto no puede ser como un asunto ya funerario. ¿Qué hacemos, no? Cuando realmente estamos viendo que esas dinámicas afectan no solo a las grandes aglomeraciones urbanas, sino también a las pequeñas arquitecturas. Por ejemplo, en el caso de Madrid, es muy interesante constatar como en las dos últimas bienales la arquitectura de Madrid se ha polarizado o en las grandes corporaciones, es decir, los grandes estudios que funcionan ya a nivel empresarial, porque dan respuesta a fondos de inversión, a dinámicas empresariales que son mucho más urgentes, o las pequeñas intervenciones, como las de algunos de los arquitectos que vosotros recogíais en ecosistemas.cip y que también recoge la Bienal, como el caso de Blur, ¿no? Entonces, bien, vale. Coincidimos en el diagnóstico, pero ¿y ahora qué, no? Tú hablabas, Jorge, en algún momento de que la música, no podemos dejar de bailar, pero podremos cambiar la música, ¿no? ¿Esto cómo se hace? ¿Desde grupúsculos de resistencia comprometidos con la cultura artística, con la cultura arquitectónica, desde asociacionismo vecinal o desde una política con mayúsculas de alguna posibilidad que tiña los barrios, no sé si de qué color, no será naranja, pero será otro? Es decir, ¿cuál es el futuro de las ciudades, de la arquitectura, que tiene desde luego un trasfondo político, pero que cambiará de alguna manera, sea peor o que evolucionará hacia algún otro lado? ¿Qué se hace en estos casos? ¿Qué se hace en estos casos? No tengo ni idea. Yo el futuro siempre en movimiento está, el futuro. Yo creo que sí que hay un modelo claro que tiene que ver con el modelo Singapur, ¿no? La gente que he leído en estos años, creo que era Peter Hall el que hablaba de cómo la arquitectura salió de las ciencias sociales y se fue al sector financiero y planteaba Singapur o Hong Kong como un modelo. Yo creo que más que Singapur o Hong Kong, el modelo es Qatar. Es Qatar, tradición, religión, familia, permisividad por arriba y un gran núcleo de gente mísera por debajo. Este es un modelo. ¿Iremos a ese modelo? No tengo ni idea. Yo creo que la solución siempre es pensar que... El problema es pensar que tú te vas a salvar. Eso es lo que te acaba abogando. Los naufragios. Yo voy a salvar, entonces yo no tengo que hacer nada. No, es pensar, no, yo voy a estar concernido por este problema. Entonces, tiene que ver con crear futuros, con crear alternativas, pero vamos, esto saldrá. Es decir, yo creo que en las pelis de terror, la primera media hora, una hora, el monstruo no sale. No sale. Eso era en el cine bueno, ¿eh? Ya en el cine malo sale la... No, yo no sé. La verdad es que sí que veo
Pero no sé, Michael Myers no salía, Alien no sale, después, y al final ya se le ve. Tú sabes que en cuanto al monstruo o al psicópata de las pelis así del slasher se le ve entero, es que lo van a matar. Entonces, estamos empezando a ver que esto no es algo indefinido, no son memorandos, no son cosas en abstracto, no son los seguros de impago que había en la crisis. Toda esa terminología que había en la crisis de 2008, eso se ha diluido y esto es mucho más concreto. Mucho más concreto, te echan de casa. No vas Pero a igual vivir. la reacción, por ejemplo, Entonces, Blanca. se Perdona, concreta. perdona. Entonces, cuando algo se concreta, se puede... Pero recordaba, por ejemplo, que en las grandes transformaciones que sufrió Nueva York en los 60, la reacción artística, a posteriori la hemos podido leer realmente como una acción crítica que anticipó buena parte de la resistencia urbana en términos artísticos, ¿no? Que hemos aprendido de ellos, ¿no? Que ponían sobre la mesa por los problemas precisamente de desahucio, de gentrificación, de grandes vaciamientos de los tejidos urbanos que cambiaban de uso, ¿no? Bueno, yo creo que fue una época especialmente llamativa porque creo que el arte reaccionó contra esas transformaciones urbanas. ¿Crees que algo de eso que el mundo del arte, al menos en el que tú estás en contacto, está reaccionando, tiene esa capacidad sismográfica que decíamos antes de reconocer que esos cambios van a ser sustanciales y absolutamente definitorios de la ciudad que está por venir? Lo que creo es que quienes trabajamos en el sector del arte y de la cultura en general tenemos una responsabilidad a la hora de construir relatos empoderadores, que hay déficit. Creo que estamos en un momento de déficit de relatos empoderadores. Creo que lo que comentabas antes de lo difícil que era encontrar proyectos, sean fílmicos, de narrativa o de lo que fuera, en el momento en que lo estabas diciendo, yo lo estaba trasladando a pensar la crisis climática y creo que, por ejemplo, todas las narrativas que se están construyendo son en clave apocalíptica y distópica. O sea, no hay nada más fácil. De hecho, si te pones a buscar, por ejemplo, sobre cualquier película o cualquier serie sobre la crisis ecosocial, solo te van a salir distopías y escenarios, ¿no? de caos absoluto. ¿Cuántos productos, digamos, culturales eres capaz de poner sobre la mesa que hablen sobre alternativas y sobre posibilidades y sobre el mundo que realmente queremos habitar? Es dificilísimo. Y yo creo que ahí es donde está la responsabilidad, ¿no? Al final, la negatividad o el pesimismo climático, aparte que es un lujo primermundista que no nos podemos permitir, creo que, como dice Andreas Malm, lo único que genera es basura. Y eso es verdad, es que realmente estamos en un momento en esa línea floja en la que decías que sí, podemos estar operando un poco como funambulistas, pero igual sí podemos decidir hacia qué lado nos caemos. Y yo creo que hay que intentar caerse de ese lado de las posibilidades y de las alternativas. Y precisamente creo que desde el sector de las artes visuales podemos dibujar esos itinerarios porque al final, bueno, pues navegamos en ese mundo en el que todo es posible aunque nada es necesario, ¿no? Y eso pues te abre todo un espacio maravilloso de posibilidades. Voy a intentar lo de los brotes verdes, a ver Venga, si hombre, la- sí, la- necesito la- a alguien que aporte la visión juventud y optimismo. sí. optimista. Hay un caso de ciudad que murió y que lo que ha aparecido después es probablemente mejor que lo anterior, que es Detroit, ¿no? O sea, la ciudad del automóvil, perdió, creo que fueron 3/4 partes de la población, y lo que ha surgido es una ciudad renaturalizada, donde la gente realmente quiere ir a vivir porque el modelo de ciudad es completamente diferente. Es verdad que si lo ha conseguido Detroit, que era la anticiudad, porque el modelo de fragmentación de la propiedad y tal estaba hecho para el coche, era la más difícil y para la segregación racial. Si lo ha conseguido Detroit, creo que el resto podemos. Eso por un lado. Luego creo que en todo proceso creativo creo que se debe empezar por poner todo en cuestión, o sea, por dudar de absolutamente todo. Y creo que ahí, o por lo menos mi formación y probablemente la de la mayoría de los que estamos aquí, como los periodistas, lo primero que hacemos es poner en cuestión absolutamente todo.
hasta el punto de, no sé, plantear si la entrega tiene que ser una entrega, si tienes que cambiar el formato, si tienes que... Es más, nuestra exposición nació de que nos plantearon hacer una bienal de arquitectura y no quisimos hacerla, no quisimos hacer una bienal con esa forma, y esto ha derivado en esa exposición, porque creíamos que la manera de enseñar lo que estaba haciendo nuestra generación no era esa. Y enfocándome ahí, creo que nuestra exposición demuestra que hay muchísimo talento y muchísima gente empujando. Lo importante o lo definitorio va a ser si somos capaces de generar el marco en el que esa gente pueda seguir desarrollándose. Es decir, igual que todo movimiento social, toda transformación social nace desde abajo, ¿no? Desde los grassroots que dicen los americanos, y va surgiendo, y el cambio en el momento en el que se transforma en algo político es donde realmente se ve si va a funcionar o no va a funcionar. Pues creo que en arquitectura, que en esta generación nos puede pasar lo mismo. O generamos el marco en el que esta gente se pueda seguir desarrollando, o sea, el entusiasmo, como dice Remedios Zafra, yo creo que el entusiasmo tiene un límite. Tiene un límite cuando a gente que está especialmente entrenada en proyectarse en el futuro no ve a futuro. Entonces, creo que ahí va a estar el momento de decidir si todo pero sinceramente hay cantera. O sea, Bien. Muy bien, no sé, me gustaría que el público presente participara en el debate. Esperamos no haber acabado precisamente con ese entusiasmo al que tú apelabas, Pedro, y que todavía haya alguna idea que nos ayude a cerrar esta mesa. No sé si alguien quiere intervenir. Miguel, Jorge, Sara. fue. Este año, en 2024. Acabo de mirar porque Que quería comprobarlo y lo acabo de mirar. O sea, y yo creo que, bueno, pero no para contradecirte, ¿vale? Sino porque creo que el problema también que tiene Detroit es que no tiene espacios habitables necesitas ir en coche a todos los sitios. Son como... y creo que eso, que al ser una ciudad que se construyó por la industria, le falta, o por la música, que a mí me gusta verlo desde ese punto, falta espacios que habiten los ciudadanos, de comunidad, ¿no? Que de encuentro, que a lo mejor la hacen menos peligrosa. No sé, ¿eh? Sí, de hecho, lo que sucedió es que cuando volvió a florecer, lo que se iba organizando era como pequeñas aldeas separadas entre ellas, y luego de ahí va surgiendo, porque parece ser que en Estados Unidos hay una normativa que si tú no pagas el IBI durante X tiempo, la propiedad pasa a ser del ayuntamiento. Entonces el ayuntamiento se encontró con muchísima propiedad que no tenía cómo gestionar, y entonces empezó a venderla, y tú te podías comprar tu casa, el terreno de al lado, el de enfrente, cerrar la calle y quedarte con toda esa parcela. Entonces, a partir de ahí se revierte la estructura de la propiedad que tenía Detroit, que lo que hacía era fragmentarla mucho y hacerla muy pequeña, porque la población negra no podía optar a tener su casita independiente y tenía que irse a una vivienda colectiva. Entonces, ahí es verdad que es una ciudad fallida, pero es una ciudad que está convirtiéndose en algo diferente a lo que era. No sé si... O sea, hace tiempo que no he seguido el tema, pero hace 10, 12 años era un sitio interesante respecto a esa transformación. Pero los expulsados del antiguo Detroit ya no están en Detroit. No. Y los que llegan ahora son como gentrificadores de la nada. Algo así, sí, como... Pero ha vuelto la vida salvaje, o sea, hay como... Como en Chernobyl. Pero con gente. No sé si alguien más quiere intervenir. Bueno, pues yo creo que... Sí, Hay uno por allí. Bueno, nada, era así como brevemente... por trazar como un futuro esperanzador, me parece que habéis como todo señalado la cuestión de que, bueno, de que existe una variable posible para establecer como un marco en el cual se pueda andar, pues no sé, es decir, comentaba Jorge lo de Qatar, ¿no? Que tiene como que de repente como las afirmaciones que haces como que caen como con mucho peso, o sea, como que oírte hablar de alguna manera es como que define una realidad tan contundente que a veces
como caes en un lugar en el que dices, bueno, quizá no hay alternativa, no sé, ¿sabes? No, o sea, con lo que decías del realismo digo que no es pesimismo, pero es fácil que caigamos en el pesimismo en cierto modo, ¿no? Yo sí que creo que, o sea, por decirlo así brevemente, como creo que hace falta como un ejercicio de renuncia en general, a todos los niveles. En la renuncia me refiero como a nivel en relación no a la propiedad o al consumo, pero dentro de un sistema capitalista que está constantemente ofreciéndote como algo que consumir, algo que obtener, algo que tener. Cuando hablamos de decrecimiento no es como decir voy a decidir que decrezco, sino también establecer como unos parámetros en los cuales, bueno, todo lo que te ofrece, no sé, el sistema en sí mismo, tienes que asumir que hay un determinado ejercicio de renuncia. Es decir, bueno, pues ¿a cuánto estás dispuesto a renunciar? ¿A cuánto estás dispuesto a renunciar para obtener un futuro esperanzador, ¿no? Creo que eso es un ejercicio como muy individual y también cuánto estás dispuesto a renunciar colectivamente, porque hay como una cuestión como siempre como muy individual de todo lo que uno puede hacer o la carga que tiene. Y también, bueno, como que tenemos que repartir un poco esas... O sea, bueno, es un poco una reflexión en alto, que no intento trazar como... Pero ¿cómo veis vosotros esa capacidad como de si veis posible o veis viable que existe una capacidad de renunciar a determinadas cuestiones que permitan que esto florezca de alguna manera? Y si veis viable todavía que lo colectivo tiene un marco. Parece que lo colectivo como que ha quedado soterrado un poco por esta vorágine política social, ¿no? Que como que sepulta todo lo que es la agrupación, la asociación, la cooperación, etcétera, ¿no? Donde yo personalmente creo que reside, no sé, la capacidad de poder encontrar soluciones, ¿no? Pero bueno, me gustaría como eso, lanzaros la pregunta de cómo podéis entender esa renuncia y cómo podéis entender la parte colectiva en todo esto. Por alusión. Claro, lo de las renuncias, hay una cuestión que es, sí, vamos a decrecer, es decir, el proyecto de la modernidad será la ampliación del mundo. Hemos tocado, o sea, como el show de Truman, ¿no? Hemos tocado ya no se puede más. Entonces, pero ¿cómo decrecemos? ¿Democráticamente o no? Es decir, la movilidad, ¿cómo hacemos la movilidad? ¿Es democrático? Quiero decir, por ejemplo, con el turismo se está poniendo el foco en dos cuestiones, los vuelos low cost, ¿sí? Y los apartamentos turísticos. Bien, pero es la parte democrática del juego. La parte democrática del juego. Yo soy periodista y hablábamos antes, mi negocio, que ya no existe, el periodismo se basaba en una materia prima que eran los hechos. Los hechos ya no existen, con lo cual ya no hay periodismo. Ese negocio murió. Ese negocio se basaba en 4 fuentes de ingresos y había 2 de ellas que eran democráticas, que eran los lectores y los anuncios por palabras. Esas 2 fuentes de ingresos han desaparecido. Entonces, la cuestión es, bien, hay que decrecer. ¿Cómo se hace? ¿Democráticamente o no? Porque hay gente como la Broligarchy, ¿no? Broligarchy, me ha encantado. O sea, esto es el próximo libro que escriba lo voy a poner. Más creo que el artículo era de Sergio Fanjul, si no recuerdo mal. Hay gente que tiene planes. De hecho, Qatar es un modelo muy visible, Emiratos Árabes. Pero Israel es un modelo parecido, es un etnoestado religioso, muy militarizado, muy viril. Todo hay una visión de la sociedad como algo que tiene que ser viril y militar, pero Rusia tiene un modelo similar. Es decir, la palabra maternidad está sonando por todo el mundo. Sí, hay gente que tiene proyectos, entonces hay que oponer otros proyectos. Y tienen que ser de forma democrática, porque si el modelo que dice, que es decir, no, el 50% de la gente ya no puede viajar, pues igual al 50% de la gente no le parece bien ese modelo de crecimiento. Yo creo que igual
Tiene más que ver con pensar desde el redirigir o reorientar las necesidades, ¿no? Porque hay palabras que dan mucho miedo todavía, como sobre todo de crecimiento, pero también la palabra reducir automáticamente da miedo, porque la gente además piensa en decrecimiento y en reducir como reducir bienestar. Y yo creo que eso es lo que no se entiende bien. Estamos hablando de hacer las cosas de manera diferente o de hacer menos para hacerlo mejor. Emilio Santiago Muiño tiene un concepto que a mí me gusta mucho para eso, que es cuando habla de la lujosa pobreza, ¿no? Y yo creo que el problema, que tiene un poco que ver con lo que tú estás diciendo, es cómo establecemos protocolos comunes o cómo podemos establecer un marco para redireccionar todo eso y crear pues, un camino que nos lleve a ese paradigma en el que realmente podamos vivir en esa lujosa pobreza, ¿no? Bueno, yo que trabajo en este mundo del relato, yo creo que es básicamente lo que ha dicho Diony, es contraponer un relato a uno que está muy claro y que se expone a diario de manera constante, y creo que aún no tiene yo creo que lo que más optimismo me ha dado de todas las veces es cuando he dicho que cuando se ve al psicópata ya sabes que el psicópata va a morir. Creo que estamos viendo al psicópata. Yo veo, mis brotes verdes son manifestaciones gigantes de la vivienda. Yo creo que el shock que ha causado la segunda venida de Donald Trump en Estados Unidos también está produciendo reacciones un poco más sólidas. Yo por ahí veo que eso, yo creo que es contraponer un relato de lo común y de un futuro democrático frente a todo lo que nos están diciendo, que lo que hay detrás de eso es absolutamente terrible, porque el decrecimiento que se supone que va a tener que haber sí o sí, esta gente es básicamente aniquilar a una parte muy importante de la población, o que sea dejada aniquilada, porque habrá partes del planeta que serán inhabitables. ¿Y qué se espera que pase con esas personas, no? Es un poco... ¿Dónde se fue la gente de Detroit? Pues ¿dónde se irá la gente de Irak? ¿Dónde van? ¿Qué va a pasar con ellas? Y creo que hay una parte de ese rato que cuenta con que eso va... No sé, ¿qué está pasando? No sé. La foto hay que hacerla ahora, claro. Es una performance, vale. es una performance. O sea, gente que viene cuando la hora se acaba. Claro. El aplauso será tronador, no nos han escuchado. Pero bueno. Vale, bueno, era eso. Yo creo que... pero sí que veo brotes verdes en la posibilidad de no sé si es que también estoy pendiente de que pase y soy tal, pero algo veo. Pese a que de naturaleza soy de pensamiento catastrófico, intento ver esos optimismos por ahí por alguna parte. Muy bien. Yo creo, ¿cuánto estamos dispuestos a renunciar? Creo que al final aquí las cosas las tratamos casi que por imposición. Voy a intentar desarrollarlo. Creo que no nos hemos vuelto ecologistas todos de una, sino que simplemente las normativas que tenemos en España hacen que no puedas construir una casa que no sea eficiente energéticamente, ¿no? Por hablar así para los no arquitectos, poco menos que en España no puedes hacer un Dacia, ¿os acordáis del anuncio de Dacia, ¿no? De tiene puertas, ¿no? Ya no se puede hacer un Dacia porque los estándares te piden Mercedes y claro, todo el mundo no se puede permitir Mercedes. O sea, sería un poco ese el símil, ¿no? Pero es verdad que el acuerdo al que hemos llegado como sociedad es que ir en esa dirección es lo correcto. Entonces, quizá haya que suplementarlo con pues, todo este tipo de ayudas que hay para mejorar esa eficiencia energética, ¿no? Pues creo que tiene que ir como por ahí. O sea, entendiendo esta parte de imposición como creo que la normativa, pero claro, al final la normativa es un posicionamiento político, ¿no? Entonces, hay ejemplos como, por ejemplo, el gobierno vasco acaba de sacar un decreto de habitabilidad en el que ya los dormitorios no pueden ser de 6 metros cuadrados, tienen que ser mínimo de 10, más un almacenaje, más un tal, pueden ser intercambiables, el tipo de vivienda que haces es otro radicalmente distinto, tiene que haber espacio abierto sí o sí, o sea, espacio al aire, ese espacio si es grande además no te lo computo, o sea, puede haber. ¿Qué ha hecho? Romper el mercado, porque donde antes te cabían viviendas de 3 dormitorios ahora te caben de 2. ¿Y qué está haciendo? Pues que el suelo, cuando antes querías vender, sabiendo que ibas a vender tantas viviendas de 3, ahora no salen las cuentas. Entonces, hasta que se regule, habrá que ver, tendrá sus pros y sus contras. Con lo cual, creo que
por desgracia, funcionamos así, pero si esa dirección está acordada y es algo que entre todos decidimos que es la dirección buena, pues adelante. O sea, pero claro, hay que ser valiente como político para marcar esa dirección y seguirla. ¿A cuánto estamos dispuestos a renunciar? Yo creo que la historia de la humanidad demuestra que estamos dispuestos a renunciar a mucho, es decir, pero cuando renunciemos todos. Claro. Es decir, la religión te daba un relato muy claro en el que, bien, tú renunciabas, aquel vivía bien, pero después había un juicio final en el que ese iba a estar jodido y tú no, porque tú te habías jodido durante la vida. Entonces, en el momento en que desaparece esa trascendencia, es decir, bien, yo voy a renunciar, pero ese también. Yo renuncio, pero ese también se tiene que joder un poco. O sea, todos tenemos que... No va a quebrar solo por mi lado. Eso es lo que yo creo que provoca la mala leche, el rechazo. Es decir, bueno, y ese que tiene el jet privado, pues que viaje 10 veces al año, que las elija. Las que quiera, pero 10 solo. Muy bien. ¿Puedo decir respecto a esto? Perdón. Me ha parecido muy interesante lo que acabas de decir. Yo creo que, bueno, gracias por todas las intervenciones porque han sido súper interesantes. Pero justo lo que acabas de decir es que me ha venido a la cabeza, digo, es que la gente no quiere que renuncies a tu jet privado, sino que quiere el jet privado. Esa es la promesa que tú, digamos, la recompensa del paraíso esta de la que hablas, yo creo que es ese jet. Entonces, yo no quiero que tú renuncies a tu jet, yo quiero el mío. ¿Cómo convences a toda la humanidad de que no necesitamos ese jet? Tenemos que salir como de ese path de dependence, ¿no? De dependencia, y no seguir como cavando como hacia esa dirección. Entonces, el paradigma creo que es darle como toda la vuelta. Pero lo que dices también de Qatar es muy interesante porque incluso el tema de la inmigración, que es un modelo de Qatar que se puede exportar a otros países o incluso a la Unión Europea, que ahora mismo tiene un problema de inmigración enorme, pues claro, en Qatar tú vas allí, todo es muy ordenado, todo es como fácil, vas a los lugares culturales y todo el mundo tiene esa apariencia de estar pasándolo genial, ¿no? Y eso es muy atractivo para estructuras como la Unión Europea que necesitan de alguna manera ordenar ahora mismo estas discontinuidades políticas o incertidumbres que están surgiendo por problemas de inmigración económicos, ¿no? Y un poco de políticos, ideológicos. Bueno, yo qué sé, o sea, pero no quiero terminar yo, o sea, que acabéis, pero que justo me ha parecido interesante esto. Sí. Por alusiones. Claro, pero todos sabemos que no vamos a tener un jet privado. No, bueno, puede estar ahí, ¿no? Puede estar ahí, pero lo que quieres al final es un viaje. Y como mucho, un día que cumples años te regalas un primera clase y ya está. ¿Cómo se realiza eso? Yo creo que es una modelo era eso, las danzas de la muerte, es decir, y al final, pues esos reyes poderosos que vemos por escrituras ya pasadas, pues en casos tristes gloriosos fueron sus buenas venturas trastornadas. No hay cosa fuerte que a papas sembrados y prelados, así tratar a muerte como a los pobres pastores de ganado. Pues eso. O sea, en el momento en que no hay muerte, no hay juicio después, pues tiene que ser aquí. Y lo de Qatar es que hoy he visto un anuncio de un banco que decía, Emiratos Árabes Unidos es una gran oportunidad para las empresas españolas. Me he quedado y digo, pero ¿esto qué es, no? O sea, sí, es esa... Hay una compañera de la escuela, bueno, ya no es compañera, Raquel Taranilla, que trabajó allí de profesora, que tiene un artículo buenísimo en el que explica que el gran antagonista de la democracia es el centro comercial. O sea, está todo ordenado, es todo feliz, decía, es que es un lugar maravilloso en el que, bien, si no tienes otra inquietud, si no te metes en política y no miras, procuras no mirar, mientras te desplazas, procuras no mirar, todo es maravilloso. Terrible, ¿eh? De todas formas, antes
creo que lo hablaban, ¿no? Cuando te dicen no todo el mundo puede acceder al jet privado, ¿no? O sea, claro, porque un jet privado es algo súper exclusivo. Pero a pequeña escala y un ejemplo más real, sí vemos que hay estas dinámicas que son un poco peligrosas y que además no sé cómo se sale de ahí, ¿no? Cuando hicimos los encuentros de la Bienal en Mallorca, que hicimos una mesa de debate sobre la vivienda pública, con el problema que hay en Mallorca, nos contaba una arquitecta mallorquina cómo ella no puede volver a la isla porque no hay vivienda para ella y que sus padres están muy preocupados. Pero en el momento que se habla de que se van a aplicar políticas que devalúan el precio de la vivienda o de la propiedad, son sus propios padres los que dicen, oye, no, porque en el fondo ven devaluar un activo que ellos tienen, ¿no? Todo el mundo tiene un empresario en potencia que sabe que ahí tiene algo, que si lo puede vender, incluso sabiendo que esas políticas beneficiarían a su hija, pero prefiere pensar que tiene un activo más que solucionar un problema. Entonces, no es que la gente aspire a lo mejor a tener un jet privado, pero sí participa en cierta medida de esas dinámicas, ¿no? de especulación urbana. Y todo el mundo cree que lo que tiene no es una vivienda, una primera necesidad, sino que tiene un activo inmobiliario. Y eso hay que desmontarlo, porque si no... Sí, bueno, tú sabes, eso quiere decir, lo que hablábamos antes o que decía Dion en su momento, de que corres el peligro de que te compren si pones en venta en la ciudad. Lo que pasa con la vivienda es que eso es lo que acabas de decir, se convirtió en algo que posibilitaba o era la base sobre la que podía, desde el trampolín desde el que salías a la vida o del que te permitía hacerlo, a ser un activo financiero. Y eso es algo que hemos comprado. Bueno, yo creo que ahora mismo en cualquier familia de España que de repente le toca la lotería, lo primero que se haría es comprarse un piso para poner un alquiler o alguna cosa así. Yo en mi barrio, en la Guindalera, la mayoría de locales que han cerrado, un banco, una mercería y un fisioterapeuta cerca de mi casa, a menos de 200 metros, se han convertido en casas, en viviendas con el cristal translúcido, que son casas, no sé si turísticas o no, pero es más negocio tener un apartamento en alquiler que un local para una mercería o para un banco, que ya flipo. Yo con eso no sé, porque luego en España el porcentaje de propietarios es bastante abrumador y eso hace que sea una pescadilla que se muera la cola. Al final hay una mayoría de gente a lo que el problema del alquiler no le concierne en absoluto. Yo la verdad es que es un tema que cuando empiezo a pensar en él, pues me quedo así como de bajona, pero no llego a ninguna conclusión. Doctores tiene la iglesia. Bueno, porque es una cultura que está muy arraigada, ¿no? Desde aquella ley de vivienda de la década de los 50 que reclamaba que España tenía que ser un país de propietarios, no de proletarios, ¿no? Con lo cual ya eso se inocula en el cerebro y es muy difícil desarmar, a no ser que haya algún tipo de hecatombe, ¿no? Que provoque una reflexión casi traumática, ¿no? Bueno, decididamente, después de escuchar el tono en el que ha derivado la mesa, creo, en realidad tiene sentido, ¿no? Si hablamos con gente inteligente e informada, hablar de futuro seguramente conlleva inevitablemente un cierto pesimismo, seamos sinceros. Lo que sí es verdad que a lo mejor nos hemos equivocado en el orden de las mesas, debería haber sido esta mañana la del futuro, después de haber tenido el presente donde estaba y acabar en el pasado, que por esa condición de que es un recuerdo ordenado siempre nos parecerá que es mucho más feliz, ¿no? Y acabaríamos la Bienal por todo lo alto. Como eso ya no lo podemos hacer, permitidme que acabe recordando unas palabras de la arquitecta belga Inge Vink, que me parece que vienen muy a propósito para rematar esta mesa redonda. Ella nos propone que seamos pesimistas en los diagnósticos, optimistas en los planteamientos y ambiciosos en las acciones, ¿no? Ojalá que esta Bienal demuestre que, bueno, que toda coyuntura, por tenebrosa que pueda parecer, al final permite, como tú decías también, que surja el mejor talento generacional, que al final se materialice en proyectos tan brillantes como los que esta Bienal ha querido reseñar. Muchas gracias a todos, ha sido realmente interesante. Gracias. Y nos confirma que los arquitectos debemos hablar menos entre nosotros y más con otro tipo de habitantes de la ciudad. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ¿eh?